El proyecto de Salvador tiene varias líneas de investigación. Es un proyecto con un abanico de oportunidades para estudiantes, licenciados, estudiantes de magísters o de doctorado. Dentro de esa línea de investigación podemos nombrar la arquitectura naval, que es sumamente importante para la arqueología subacuática porque nos permite conocer qué tipo de embarcación es la que estamos estudiando, cuál era el destino de esa embarcación, qué capacidades tenía de carga, de mercadería o incluso de tripulantes, si era una embarcación destinada a un servicio militar o era de características comerciales. Otra línea de investigación que es muy importante es la conservación in situ, que es la que estoy desarrollando yo dentro del CIPAC en la Universidad de Cádiz, es mi proyecto de doctorado. Y después está otra línea de investigación muy importante que es la antropología social y cómo este tipo de sitios de naufragio son vistos y valorados por la sociedad que, en su conjunto que forma parte de todo el proceso del concepto de patrimonio sobre el naufragio o el sitio arqueológico. Es importante destacar que este proyecto cuenta con todos los permisos por parte de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, por la Prefectura Nacional Naval y contamos para esta temporada 2023 con el apoyo del municipio de Punta del Este y con el apoyo de la Intendencia de Maldonado también. Eso nos da la posibilidad de poder desarrollar y potenciar las capacidades de los recursos humanos que tenemos a disposición y destacar también que todo proyecto de arqueología subacuática con carácter científico debe de contar con todos los permisos tanto de patrimonio como de la Prefectura Nacional Naval. Dentro de los objetivos que tenemos en este sitio es la documentación del naufragio. Para eso tenemos y contamos con muchas técnicas de documentación debajo del agua que nos permiten ir conociendo la distribución de los diferentes artefactos, las estructuras de la embarcación, cómo están dispuestas, poder identificar qué tipo de estructuras estamos viendo en ese momento. Por ejemplo, la quilla, que es la parte longitudinal de la embarcación, donde nacen lo que llamamos las cuadernas, que serían como las costillas de la embarcación. Todos esos detalles se registran desde fotografías con escalas y con filmaciones también. Eso nos permite después hacer mediciones para entender qué tamaño podía llegar a tener la embarcación, qué capacidad de tonelaje, capacidad de carga, capacidad de transporte, para ir entendiendo un poco qué tipo de embarcaciones es la que estamos estudiando. Estos sitios arqueológicos son contextos muy sensibles y no deben ser intervenidos por afuera del marco de un proyecto de investigación. Entonces, a veces personas bien intencionadas incluso encuentran algo bajo el agua, como una madera o una parte de un tablón de un barco, y lo sacan sin comprender que esto genera un impacto negativo en las posibilidades de estudiar el sitio arqueológico, ¿no? Por otro lado, también, estos materiales que estuvieron bajo el agua por 100, 200, 300 años o más, y cuando lo encontramos están muy bien preservados aparentemente, cuando los sacamos del agua, empiezan a pasar procesos de pérdida de agua y distorsión de esos materiales o la oxidación de los metales, que puede hacer con que estos materiales que estuvieron bajo el agua por siglos se van a perder completamente en cuestiones de semanas o meses, al punto de que ya no se van a poder reconocer si era de un barco o lo que eran, ¿no es? Entonces es muy importante que cualquier material arqueológico que se recupere ya esté previsto encarar un proceso de estabilización y conservación para que ahí sí, tanto las generaciones del presente como las generaciones del futuro lo puedan conocer y reconocer como parte, ¿no?, de una embarcación hundida
y preguntar entonces qué historia cuenta estas maderas que están aquí preservadas en el museo. Los sitios de naufragio son parte de nuestra historia reciente y nos cuentan parte del pasado, pero también nos explica el presente y también nos genera preguntas sobre el futuro, preguntas de nuestra sociedad y cómo nos comunicamos y nos entendemos con relación a la región y al mundo. Por eso es importante entender de que un sitio de naufragio tiene que permanecer ahí y no debe ser alterado, ni saqueado, ni retirar artefactos de ese contexto por varias razones. Primero, porque, como habíamos comentado antes, la conservación y el equilibrio que generan con el medio ambiente, una vez que se retiran del medio acuático, se empiezan a deteriorar y la pérdida es inmediata en el corto plazo. Segundo, porque lo que estamos haciendo es destruir un patrimonio que es de todos, es destruir un documento histórico que nos pertenece a todos y estamos haciendo con esto justamente evitando que se pueda seguir conociendo la historia que nos corresponde y nos pertenece a todos como sociedad.